amigos? Espero que estén teniendo un día excelente. Pues aquí nos encontramos nuevamente. Yo soy Hugo Jaramillo y vamos a platicar el día de hoy sobre un tema que es muy interesante y sobre todo de muchísima utilidad, que es aprender a decir no para recuperar el control de tu vida. Y me acompaña nuevamente mi buen amigo Fabián. Fabián, ¿cómo estás? Hola Hugo, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. La verdad es que otra vez muy emocionado y me da mucho gusto otra vez formar parte de tu podcast y ya me está gustando, le estoy agarrando el gusto a esto, así que yo creo que este tema también es bastante interesante. Otra vez ya tengo algunas preguntas en mente, así que espero que estés preparado. No, por supuesto. Ahora sí que venga la Inquisición. Vámonos. Bien, pues la primera pregunta que se me ocurre para este tema, que es aprender a decir que no, yo creo que, algo que le puede servir a las personas es ¿cuándo es justo decir que no? ¿Cuándo de verdad es justo que tú digas no? Bueno, es una pregunta no nada más interesante, sino compleja, porque implica que la persona debe de tener claro que quiere algo. Ya habíamos platicado en podcasts anteriores la importancia de decidir qué es lo que quieres, cuál es tu propósito, cuáles son tus objetivos. Porque tener un propósito claro te da una guía hacia dónde te diriges. Y por lo tanto, cuando ya tienes esa claridad hacia dónde quieres ir, habíamos mencionado que las buenas decisiones eran aquellas cuyas consecuencias te acercaban a ese lugar al que te querías dirigir. O bien, que facilitaban tu conversión hacia ese tipo de persona en la que te querías convertir. Lo que te acerca a eso es a lo que le llamamos nosotros las consecuencias de una buena decisión. En cambio, una mala decisión es aquella que esas consecuencias te alejan de ese lugar o de esa persona en la que tú te quieres convertir. De ahí que cuando tú sabes qué es lo que quieres, será justo decir que no cuando las consecuencias de decir sí sean las que hagan imposible o bien te alejen de ese lugar al que tú quieres dirigirte. Ahí es cuando nosotros debemos de decir no, un tajante no, porque la alternativa, cuando tú identificas que eso que te piden hacer o eso que estás tentado a hacer te va a alejar del camino hacia donde te quieres dirigir, por lo tanto, ahí nosotros tenemos que ser conscientes y ser muy claros en esto. No, muchas gracias. Porque de otra manera, entonces, yo me voy a alejar de ese lugar. Y por lo tanto, es justo decir que no cuando nosotros identificamos que lo que me están proponiendo o lo que estoy tentado a hacer me va a alejar. Y después me voy a lamentar más por haber dicho que sí cuando yo sabía que tenía que decir que no. Así que Claro. tienes un propósito, sabes hacia dónde quieres dirigirte, hay propuestas o hay tentaciones que te alejan de ese propósito, es justo decir no. Ok, claro, sí. Yo creo que a todos se nos ha presentado alguna vez en la vida esta situación en donde te piden algo, donde te dicen tal vez que hagas algo, pero realmente eso no es lo que quieres hacer, eso no va con lo que a donde te quieres dirigir, y justamente es ahí entonces en donde debemos de decir que no. Ahora, quiero también saber cuándo es cuando realmente no puedes decir que no, ¿no? O sea, esta cuestión de que, bueno, tal vez te están pidiendo algo que realmente es necesario, que te va a ayudar, y no puedes negarte a eso, ¿no? Hay estas situaciones también, Hugo, ¿existen este tipo de situaciones? Yo creo que sí, ¿no? Mira, es que hay veces que nosotros no queremos hacer algo. De hecho, lo que hace la diferencia entre una persona exitosa y una persona que no lo es, no es el hecho de que la persona exitosa tenga la posibilidad de hacer todo lo que se le da la gana, ¿sí? Sino que habrá veces en las que es, tenga que hacer algo que no sea cómodo, que incluso sea doloroso. Sin embargo, si reconoce que
eso es parte de un proceso para lograr algo valioso al final, entonces tendrá que involucrarse en esa actividad. Y por lo tanto, aunque quiera emocionalmente decir que no, por el dolor, por la incomodidad que esto le pueda proporcionar, entonces en ese momento tendrá que decir que sí, ¿verdad? Claro. Así que, repito, no se trata de que una persona sea considerada exitosa, sea considerada feliz porque tiene la posibilidad de hacer únicamente lo que se le antoja, ¿sí? O lo que le hace sentir bien, sino es aquella persona que está dispuesta incluso a hacer aquellas cosas que no quiere hacer y que por lo tanto, si quiere lograr su propósito, tendrá que decir que sí, aunque quiera decir que no. Por eso es que, mira, Aristóteles nos decía algo muy interesante acerca de la sabiduría. Nos decía que la verdadera sabiduría no era saber todo, sino era saber diferenciar aquello que es necesario saberse de lo que no es necesario saberse. De ahí que se necesita que invirtamos en desarrollar esta sabiduría para identificar en qué momento nosotros debemos decir un no tajante y en qué momento, aunque nosotros queramos decir que no por cuestiones que están relacionadas con evitar el dolor, con evitar el sufrimiento, pero tengamos en ese momento que decir sí. Por eso incluso hay hasta hay un pasaje en la Biblia que dice algo muy interesante. Jesús a la gente a la que le está diciendo esta parábola dice: digan sí cuando sea sí y no cuando sea no, porque lo demás lo agrega el maligno. Mira, es interesantísimo esta expresión por lo siguiente. Quiero yo pensar que a lo que se refiere el Maestro Jesús en este caso es que ¿cuántas veces a nosotros nos piden realizar ciertos favores o se acercan para vendernos algo que nosotros no queremos comprar? ¿Sí? Claro. Y si nosotros estamos convencidos, de acuerdo a esta sabiduría que ya hablé de Aristóteles, que podemos diferenciar que lo que me piden hacer no está vinculado con lo que yo deseo lograr y sobre todo no es ético, ¿sí? O me aleja de mis valores, de mis principios, de mi actuación congruente, entonces debo de ser bien tajante y decir no y no dejar espacio para interpretaciones. Te voy a poner un ejemplo. Cuando alguien te invita a un lugar al que no tienes muchas ganas de ir, sin embargo, no quieres hacer sentir mal a la persona y no le dices un no tajante, sino que le dices: bueno, mira, tengo una cosa que hacer, pero si me desocupo temprano, ahí te caigo, ¿sí? Claro. Y entonces ahí ya estamos faltando a esto que nos dice esta frase bíblica, porque ahí es donde lo demás lo agrega el maligno, porque le estoy dando a la otra persona la posibilidad de que considere, que tenga una expectativa de que a lo mejor sí voy a llegar si resuelvo algo. Ahora, yo en el fondo yo sé que no voy a ir, sin embargo, estoy siendo deshonesto con él, porque yo no tengo la intención de ir, pero lo que quiero es zafarme en ese momento del compromiso, pero tampoco quiero que se sienta mal por esta situación, así que le digo lo que se conoce como una verdad a medias, aunque realmente pues no es una verdad, es una deshonestidad. Pero es para zafarme de ese momento. Ahora, lo que va a ocasionar, las consecuencias que va a ocasionar esto, es que la persona que me invitó tal vez esté mirando el reloj, tal vez me empiece a llamar, tal vez me empiece a mandar mensajes para saber en dónde estoy, si me hace falta mucho para llegar. Y entonces, ¿qué hace la persona que dijo que a lo mejor llegaba? Deja los mensajes en vistos, ¿sí? O termina diciendo otra mentira, porque a lo mejor está en la comodidad de su casa y termina diciendo: ¿y qué crees? Se me complicó, ya apenas vengo saliendo, pero ya vengo cansado. Y entonces empezamos a mentir. Ok, ¿sí? Y claro. Recordemos que la mentira daña no nada más a la persona que lo dice, sino a las personas con las que nosotros vivimos en comunidad, afectamos a nuestro entorno. Entonces, por eso es que lo demás lo agrega el maligno, que es obviamente una referencia a que
Por nuestras propias palabras podemos quedar atados y se pueden generar consecuencias que sean desagradables para nosotros. En cambio, si desde un inicio tú dijiste, lamento, si es un compromiso de verdad el que tienes previo a puedes decirlo. Lo lamento, tengo este compromiso previo que me impide llegar al tuyo. O bien, ¿sabes qué? Estoy realmente agotado. ¿Sabes qué? No tengo muchas ganas. Tengo ahorita que enfocarme en estas prioridades. Ahora, si la persona se molesta, entonces realmente ya no es tu propio conflicto. Ya es que la otra persona tendrá entonces que hacer un trabajo personal para crecer en madurez y no tomarse como algo personal el hecho de que alguien le diga que no, porque tenemos la libertad de elegir y tenemos la libertad de decir que no. Claro. Así que ese es un ejemplo. ¿Cuántas veces, no sé si a ti te ha pasado algo así, que por pena dices, bueno, al rato llego, y ya después hasta te sientes peor porque después te enteraste que la otra persona estuvo espere y sí, y que nunca llegaste? Sí, mira, Hugo, de hecho esto es algo que me pasa muchísimo. ¿Por qué? Porque bueno, tal vez por la edad que yo tengo muchos amigos que les interesa mucho salir de fiesta, que les interesa mucho hacer actividades que son recreativas de cualquier joven, pero hay algo que yo tengo en especial, y es que a mí me gusta mucho enfocarme en lo que quiero y estoy empezando a pensar a largo plazo. Entonces tengo muchos proyectos ahorita en mente y me demandan muchísimo mi tiempo. Entonces de repente llega algún amigo y me dice, oye, hay tal reunión este día, ¿no? Y si yo les digo, oye, no quiero ir, o si les digo ese no, como que las personas se resienten conmigo, y eso pues a mí sí me causa cierto sentimiento de poderles decir, oye, es que mira, tengo que hacer esto, pero si me desocupo, o sea, si termino antes, claro que estaré ahí. Entonces, hace poco leí un libro, no recuerdo bien cuál era, pero leí un libro en el cual te habla de que tienes que ser muy celoso con tu tiempo si realmente quieres lograr lo que te propones hacer, ¿no? Entonces, hay estas personas que tienen muchísimo tiempo, piensan que tú también lo tienes, ¿no? Entonces te invitan a todas partes, te están queriendo robar tu tiempo y tienes que ser muy celoso. Pero también leí en el libro de cómo ganar amigos e influir sobre las personas, que tienes que ser muy sutil con las personas y tienes que saber cómo decir las cosas. Y justamente es un tip que ahora aplico muchísimo, y es que les digo, oye, la verdad es que me encantaría ir ahí, o sea, la verdad es que sí, y tengo ganas de ir ahí, pasar un buen rato, pero prefiero hacer ese sacrificio de no pasar un buen rato porque sé que después voy a tener algo mejor que alcanzar, ¿no? Pero sí hacerlo de una forma sutil, tal vez diciéndole, ¿sabes qué? Y es lo que hago ahora. Oye, la verdad es que me encantaría ir con ustedes, la verdad es que me emociona mucho, y sabes que, por ejemplo, me invitan mucho a carnes asadas. Sabes que yo soy fan de la carne asada, pero lamentablemente tengo unos trabajos que hacer y no voy a poder, así que ni modo. Y siento que de esta forma como que las personas entienden y como que te comprenden más, como que se llegan a poner en tus zapatos de no, este amigo sí quiere ir, pero no puede, no es por él, sino por otra situación externa. Entonces, yo creo Sin embargo, no les das falsas expectativas. Ajá, exactamente. Antes sí lo hacía, y la verdad tengo que confesarlo, antes sí era mucho antes de leer este libro era mucho de, no, sí llego, pero espérenme yo llego después, porque casi siempre me decían, pasamos por ti, y yo, no, yo llego solo, y no, la verdad es que nunca llegaba. Pero sí, ahora con lo que me comentas y con lo que también un poco de la experiencia me ha dado, es que hay que ser sinceros, pero de una forma muy sutil, ¿no? De una forma que también no hiera los sentimientos de las otras personas. Y en caso, aquí tengo una pregunta que nos hace Miguel en redes sociales, es que, ¿qué pasa cuando no puedes decir que no por cuestiones emocionales? Justamente porque piensas, tal vez, no sé bien a qué se refiere con esto de cuestiones emocionales, pero me imagino que es porque piensa que vas a herir a la otra persona, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando hay esa sensación de que vas a lastimar a otros, cuando tu respuesta realmente es que no lo quieres hacer? ¿Qué consejo nos das, Hugo? Correcto. Es una pregunta muy interesante porque yo también asumo que, Miguel, gracias primero que nada por escribirnos y por compartirnos esta inquietud. Voy a hacer lo mejor posible para responder tu pregunta. Primero, quisiera comenzar con esto. Nunca te debes arrepentir por hacer lo correcto.
Cuando nosotros hablamos de lo correcto, estamos hablando de lo que es bueno. Y lo que es bueno es aquello que va a generar un resultado o una consecuencia que es positiva, y no nada más para ti, sino para las personas con las que tú vives en comunidad. Y si hay una estructura que nosotros podemos reconocer como una estructura de conceptos que ya han sido validados por la humanidad, son los valores universalmente aceptados. Okay. Honestidad, fidelidad, responsabilidad, compromiso, justicia, amor, respeto. En la medida en la que nosotros actuemos cumpliendo o en armonía con estos valores, no tendremos por qué arrepentirnos de haber elegido el camino correcto sobre el conveniente. Entiendo que una de las razones principales por las que a las personas nos cuesta mucho trabajo decir que no es por temor a cómo se pueda sentir la otra persona. No queremos herir los sentimientos de los demás, lo cual es muy humano, lo cual me habla de tu benevolencia. Sin embargo, ten en consideración que algo de lo que ahorita mencionó Fabián es que tú puedes hacer el mejor esfuerzo posible por tratar de ser al mismo tiempo asertivo y al mismo tiempo elegir las palabras que sean adecuadas para que el mensaje sea expresado con claridad, que no sea sujeto a malas interpretaciones, sin embargo que sí sea preciso respecto a lo que tú quieras decir. Y debemos de tener mucho cuidado de no abusar en este tema de tratar de evitar decir algo porque no vaya a hacer que la otra persona se vaya a molestar. Sin embargo, si tú tienes algo que decir, tienes que decirlo, porque las consecuencias son peores. Las consecuencias de no decir no y de no aclarar algo en su momento adecuado es que se genera algo que conocemos como resentimiento. El resentimiento es un sentimiento muy negativo que genera a largo plazo destrucción. Okay. Y cuando tú quieres decir que no a algo y no lo dices, se empieza a acumular en ti este resentimiento. Primero, contra ti, por no ser lo suficientemente valiente para defender lo que tú consideras correcto, lo que tú consideras que debes de defender. Entonces viene este primer resentimiento que daña tu autoestima, daña tu seguridad. Entiendo que nosotros no queramos dañar los sentimientos y las emociones de los demás. Entonces aquí vale que nosotros nos pongamos en los zapatos de la otra persona, que esto es a lo que le llamamos empatía. Okay. Sin embargo, no mintamos. No mintamos con tal de ser empáticos. O sea, nosotros podemos decir la verdad y podemos decir la verdad eligiendo palabras que sean empáticas, sin incurrir en lo que es ya la deshonestidad. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos que aclarar una situación en un diálogo que sabemos que esto puede generar una confrontación, si tú me estás proponiendo, me estás ofreciendo algo que no me interesa, o bien yo ya quiero detener una situación que me ha estado dañando, pero que no he sido lo suficientemente valiente para decir basta, podemos comenzar por decir palabras amables a las personas. Podemos decir, oye, reconozco que tú eres una persona valiosa porque siempre me has demostrado que has estado ahí cuando me necesitas. Reconozco que eres una persona responsable, comprometida, que eres una persona que tiene objetivos claros, y eso es algo que me gusta de ti. Sin embargo, en este preciso momento, esto que tú me estás proponiendo no está alineado con algo que yo quiero lograr. Y en este caso agradezco la propuesta, sin embargo, tengo que ir yo por esto que es lo que en este momento es lo que realmente quiero. Entonces, Fabián, nosotros podemos
ser empáticos sin mentir, agradecer el interés genuino de la otra persona, podemos nosotros reconocer que su apoyo en otras ocasiones ha sido valioso y que reconocemos esa preocupación que se tiene por nosotros o por el proyecto o por lo que sea sujeto a esta situación a la que nosotros tenemos que negarnos. Podemos comenzar por agradecer eso. Sin embargo, al mismo tiempo tenemos que ser muy precisos y decir, agradezco esto, reconozco esto. Sin embargo, en este momento, para mis objetivos, para mis propósitos, para lo que quiero lograr, debo decir no a esto y sí a esto. Ok, claro. Y sobre todo evitar, Fabián, que en esta empatía no confundamos el exceso como de complacencia, en el que, bueno, ya con tal de que la otra persona no se vaya a sentir mal o no se enoje conmigo, entonces precisamente termino dándole falsas expectativas o falsas esperanzas. Okay. Porque si yo ya estoy convencido que es algo que no quiero, y ya empecé por el buen camino, ya empecé a decir no, muchas gracias, evitar decir pero más adelantito, ¿sí? Porque esta persona más adelante te va a volver a buscar y te va a volver a ofrecer esto. Claro. Y entonces tendrás nuevamente que torear la situación. Y eso es lo que nosotros tenemos que procurar, cultivar un lenguaje que sea asertivo. Y es todo un arte esto. De hecho, podemos aventarnos todo un podcast de habilidades de comunicación, porque es una de las principales cualidades del liderazgo, Fabián. El ser al mismo tiempo precisos en nuestro lenguaje, sin embargo, utilizar palabras que eviten en la manera de lo posible que sean interpretadas como algo que pueda ser considerado como una agresión por la otra persona. Claro. Tu responsabilidad es tratar de ser todo lo preciso posible. Y aún así, Fabián, nadie te puede garantizar que la otra persona no se vaya a sentir ofendida. Sin embargo, el derecho a sentirse ofendido de la otra persona no debe estar por encima de tu derecho a expresarte con veracidad acerca de lo que tú quieres, ¿sí? Lo ideal, claro, será buscar un equilibrio entre que lo que tengo que decir quede claro y al mismo tiempo que la manera, el cómo decirlo, también me permita evitar conflictos posteriores. Sin embargo, no siempre esto será una relación perfecta, porque también va a depender de la otra persona, va a depender de sus propias creencias y de cómo filtra lo que tú le estás diciendo. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, en una anécdota en la que en una comunidad el viento empieza a soplar muy fuerte y habrá personas que se metan a sus casas, cierren puertas y ventanas para protegerse de ese viento, y habrá otras personas que digan, viento perfecto, construyamos molinos. Y el viento es el mismo, sin embargo, las personas interpretan el viento de dos maneras diferentes. Uno como una amenaza y otros como una oportunidad. Así que en nuestras relaciones con los demás, tu responsabilidad es tratar de ser lo más preciso posible, utilizando el poder del lenguaje para darte a entender sin la intención de agredir a la otra persona. Sin embargo, tampoco puedes evitar al 100% que la otra persona se pueda ofender por lo que tienes que decir. Sin embargo, ¿en qué momento te debes de sentir satisfecho y tranquilo? Que la idea que expresaste haya quedado clara y al mismo tiempo que reconoces que hiciste todo este esfuerzo de primero reconocer las cualidades de la otra persona, reconocer su humanidad. Sin embargo, dijiste lo que tenías que decir. Y en ese sentido, puedes sentirte satisfecho porque hiciste lo mejor posible. Entonces, Miguel, lo que te quiero decir es que las consecuencias van a ser peores si no nos animamos a decir lo que tenemos que decir o a poner un límite o a decir no,
las consecuencias después de no haberlo dicho es que probablemente no se esté logrando lo que se desea lograr por evitar herir los sentimientos de las demás personas. Lo que sí te puedo recomendar es que trabajemos mucho en el desarrollo de nuestras habilidades de comunicación para elegir mejores palabras. Un ejemplo, sustituir pero por sin embargo. ¿Sí? Oye, me gusta mucho esto de ti, pero Claro. ya suena mal, ¿verdad? En Sí. cambio, si yo digo, me gusta mucho de ti, Aunque sin hayas dicho embargo, aunque hayas dicho esta frase al principio, cuando dices este pero es como, pero olvídate de eso porque te va a aventar la piedra, ¿no? exacto, ¿sí? Y esto ya, el pero es de las palabras que tienen la mayor asociación negativa. Y también podemos sustituirlo por la conjunción y. Oye, me gusta mucho esto. Y si tú mejoras esto, aún será mejor. ¿Sí? Me gusta mucho, reconozco en ti esto. Sin embargo, yo tengo que hacer esto. Hay una, Entonces, ajá. sí, es que hay una frase muy utilizada ahorita que estás comentando este tipo de cuestiones que se me vino a la mente, Hugo, y es esta frase de que no es por ofender, pero... Y te da la ofensa, ¿no? Entonces, Sí, justo claro, como tú lo dices, claro. estructurándolo de otras formas, es como puedes generar esa empatía en la otra persona para que realmente entienda que tus intenciones no son malas, pero lo que te está ofreciendo no es lo que tú quieres. Exactamente. Y es que tenemos derecho, ¿sí? A decir no, tenemos derecho nosotros primero, a defender ese propósito o eso que nosotros queremos lograr. Y que cualquier cosa que amenace la consecución de ese propósito, que te acuerdas que ya lo hemos filtrado sobre si es un objetivo valioso y no está peleado con nuestros valores, entonces nosotros tenemos todo el derecho de defender eso. Pero claro, hay maneras de defenderlo, así como hay maneras de decir las cosas. Y yo creo que aquí la clave está en elegir las palabras que sean asertivas, que sean precisas, ¿sí? Y podemos comenzar por ablandar el camino, diciendo cosas amables, reconociendo lo valioso que es la otra persona y que recordamos a lo mejor cómo ha sido valioso su apoyo en el pasado. Sin embargo, a partir de este momento, estás convencido de algo que tú quieres hacer y que estás eligiendo ser fiel a ese propósito. Entonces, las razones emocionales, Miguel, entiendo que pudiera ser esto, el que no quieres herir los sentimientos de las demás personas. Solo que también considera esto. Te puedes estar hiriendo más tú en la medida en la que tú cada vez vayas postergando más la realización de eso que quieres. Y a la larga esto nos vuelve personas resentidas, porque las personas que no están consiguiendo sus sueños, que no se están acercando a sus objetivos, empiezan a perder la esperanza, se empiezan a volver más ansiosas, más depresivas, más enojadas. Entonces, cuando tú, por ejemplo, no sé, me habías comentado, Fabián, tienes una hermana pequeña, ¿verdad? Sí, así es, tengo una hermana pequeña. Esto lo hablamos antes del podcast, por quien no sabe, pero quien no está enterado, tengo una hermana pequeña y hay situaciones en las que me pone a veces en donde me cuesta decir que no. Entonces, sí, es correcto. Creo que puede ser una gran respuesta para Miguel. Y bueno, no sé qué ibas a decir, Hugo. Sí, es que, Sí. bueno, en el caso de tu hermana, por ejemplo, yo que tengo 2 hijos, ¿no? O sea, es cuando ya sea tu hermana o en este caso mis hijos, quieren comer chocolates y quieren comer papitas y tú tienes que decidir cuando realmente amas a la persona, no te vas por lo que quiere necesariamente, porque muchas veces lo que queremos no necesariamente es lo mejor, ¿sí? Cuando nosotros todavía no tenemos como este crecimiento en conciencia o en sabiduría. Un niño chiquito puede no saber que el exceso de calorías, los chocolates, las papas, van a ser dañinas para su salud. Por eso es que tu responsabilidad como hermano mayor, o en mi caso mi responsabilidad como papá, es saber estas cosas. Y entonces, aunque esto me pueda ocasionar un conflicto con mi hijo, o en este caso un conflicto con tu hermana, aún así te mantienes firme y le dices, no hijo, primero la sopa, primero lo nutritivo y ya después viene el postre.
aunque se enoje, aunque en ese momento pues me odie, pero ¿por qué estaríamos dispuestos a tener este conflicto con nuestros hijos o con nuestros hermanos menores? Porque los amamos y porque elegimos un conflicto en este momento con tal de que a largo plazo lo que estamos haciendo por ellos es mejor que si simplemente cedemos ante su berrinche o ante su chantaje. Entonces, este es un ejemplo más de cómo muchas veces nosotros estamos ante la disyuntiva de decir sí con tal de complacer a las personas o decir no cuando realmente nosotros tenemos una razón congruente de peso para defender lo que nosotros queremos, y que la experiencia esto también me lo ha demostrado a la larga. Cuando yo veo que mis hijos van creciendo con buenos hábitos y que ya después van eligiendo primero lo saludable y después ya lo que sabe rico, ¿sí? Entonces vas reconociendo que estás haciendo un buen trabajo, pero al principio fue difícil mantenerte firme en esa postura. Entonces, repito nada más para concluir esta pregunta: nunca nos debemos arrepentir por haber elegido lo correcto sobre lo conveniente. Sin embargo, nosotros podemos ser muy precisos y al mismo tiempo muy humanos al establecer nuestra negociación y al defender nuestros intereses. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Invertir en el desarrollo de nuestras habilidades de comunicación. Es la responsabilidad de todo ser humano, porque la comunicación es la cúspide en la evolución humana. Esta capacidad para comunicarnos y no para pelearnos y no para obtener las cosas a través de la fuerza. Claro. ¿Qué te parece? Sí. Pues me parece que fue una respuesta muy potente, Hugo, y aparte abarcaste bastantes situaciones, lo cual estuvo muy bien. Entonces, yo creo que aquí, Miguel, te hemos respondido algo que esperemos que te sirva. Y sí, exactamente, algo que te quiero preguntar, o al menos que aquí surgió, es que siempre va a haber tal vez esta dificultad para decir que no, pero tenemos que tener la capacidad de evaluar realmente qué es lo que queremos, hacia dónde nos queremos dirigir, y asumir estos, ahora sí que como lo comentamos en podcast pasados, ¿no? Asumir estos sacrificios. Entonces sí, va a ser difícil, lo va a ser, ¿no? Al principio tal vez se te haga más difícil, después ya encuentres las formas, pero ahora te quiero poner en una situación, Hugo, a ver qué te parece. Y es que a veces hay personas que son realmente insistentes, y esto lo tocaste hace unos minutos, los vendedores. Estos vendedores, alguna vez le pasó a mis padres en un viaje que hicimos, en donde, bueno, le intentaban vender estas membresías para viajes y cosas así. Y realmente yo estaba cercano a ellos, y son personas muy insistentes, y yo creo que hay personas así, no nada más en la cuestión de las ventas, pero hay personas que son muy insistentes, muy tajantes, y no se conforman ni siquiera aunque les hables bonito, ni aunque encuentres estas palabras, siguen y siguen. Entonces, una vez que llegamos a este punto de que esta personalidad o este tipo de personas, ¿qué piensas que sea adecuado, Hugo? ¿Que sea ignorarlos, o que simplemente sea defender tu postura hasta el final? Porque recuerdo que esa vez les llevó a mis padres como horas de deshacerse de esos vendedores. Entonces, yo creo que aquí también hay algo importante, que es que no te roben tu tiempo. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer aquí en este caso? ¿Totalmente ignorarlos, o qué es lo que se puede hacer? Mira, fíjate que hay un autor que es Stephen Covey, que nos habla de lo que es precisamente la relación entre lo que es la consideración y el coraje. Cuando nosotros vamos a negociar o a defender un punto de vista, la manera recomendable es tener un equilibrio entre el coraje y la consideración. Coraje para defender lo que tú quieres, consideración para reconocer que la otra persona quiere algo también. Y
la cuestión es que esta forma en la que a veces este tipo de vendedores te abordan es porque también ellos recibieron una capacitación en la que les dicen precisamente donde no te quedes con el primer no. Oye, o si te dicen que más adelante llámale 3 veces a la semana, porque es la perseverancia. O sea, hay un entrenamiento, ¿sí? Y Claro. estas personas ya están como curadas en las evasivas. Y Claro. en muchos casos les da resultado. O sea, ya, es más, hay personas que ya les dicen que sí, que les compran para quitárselos de encima. Y con esto me da la posibilidad de abarcar un tema interesantísimo que lo tenía pensado para otro podcast, pero es inevitable que lo tenga que abordar hoy. A ver, vamos. Es súper interesante, pongan mucha atención. Existen básicamente 3 formas a través de las cuales nos relacionamos con las demás personas. Podemos asumir 3 roles, Fabián. Está Ok. el rol del tirano. El tirano es aquella persona que está dispuesta a emplear los medios que sean con tal de conseguir lo que quiere. Quiere expandir su territorio, y si para expandir su territorio, para lograr lo que se propone, tiene que pasar por encima de las demás personas, está dispuesta a hacerlo. Para esta persona existe una máxima: el fin justifica los medios. Y por lo tanto, esta persona tiránica lo que hace es conseguir lo que quiere a costa de lo que sea, a costa de los demás, a costa de mentir, a costa de engañar, a costa de extorsionar, a costa de lo que sea. El tirano es el que quiere imponer sus objetivos, sus propósitos. No le interesa lo que las demás personas piensen, ¿sí? Está dispuesto a avasallar, a pasar por encima, porque considera que si todo esto es necesario para conseguir el fin, que se haga. Es la posición tiránica. Por supuesto que no es una posición que sea positiva, porque en el largo plazo va generando resentimiento en las demás personas, que les vamos a llamar súbditos, que es nuestro siguiente rol. Va generando un resentimiento que eventualmente puede ocasionar un derrocamiento, ¿sí? O sea, puede generar ya... la humanidad nos los ha demostrado en el transcurso de la historia. Llega un momento donde ya la gente ya no está dispuesta, y ya tienes tanta gente que está resentida contigo, que te cierras muchas puertas. Y la vida, pues obviamente es como una montaña rusa, donde en un momento estás arriba, otro momento estás abajo, y cuando estás abajo y que quieres buscar la ayuda de las personas, resulta que hiciste tanto daño que nadie quiere ayudarte. Por eso es que nosotros debemos de tener mucho cuidado con comportarnos o con asumir un rol de manera tiránica. Luego, ese es el primero. Segundo, el rol del súbdito. El súbdito es aquel que, con tal de evitar el conflicto, está dispuesto a ceder su posición. Para que exista un tirano necesita haber súbditos, Fabián. Porque el súbdito es el que le permite al tirano expandir su territorio, es aquel que le permite hacer lo que quiera. Vamos a encontrar que las personas que asumen este rol, por lo general tienen una personalidad demasiado amable. Con esto aclaro, es bueno ser amable, pero no demasiado amable. Cuando hay una persona que es demasiado amable, lo más seguro es que haya alguien que esté abusando de ella. Porque las personas que son demasiado amables son como miel que atrae a todas estas abejas que son los tiranos. Porque es como que ya encontré a alguien de quien me puedo agarrar. Y entonces no te bajan de pedirte puros favores. Y esta persona, como precisamente no quiere tener conflicto, para evitar el conflicto termina cediendo. Y cede su lugar, y cede su posición, y que se haga lo que tú quieras. El problema es que este tipo de rol va a generar todavía un resentimiento mayor, porque este resentimiento no es únicamente en contra del tirano, sino en contra de sí mismo, porque no es lo suficientemente valiente para defender su postura, y esto hace que noche tras noche se vaya a dormir y se sienta mal y se sienta frustrado porque no está logrando nada de lo que se propone. Porque sabes que para lograr lo que te propones sí necesitas tener algo de dientes, Fabián, sí necesitas, o sea, finalmente tenemos que ser
lo suficientemente valientes, capaces de defender ese territorio. Y eso significa que a veces tenemos que mostrar nuestros dientes. Okay. Porque si no lo hacemos, los demás van a estar logrando lo que se proponen a costa de nosotros, a costa de los súbditos. Claro. Y esto genera, como repito, este resentimiento que los va a carcomer y que aparte va a llegar el momento en el que ni siquiera se van a acordar de quiénes son, ni van a recordar cuáles eran los objetivos que tenían de vida, porque todo lo que hacen es vivir para complacer a los demás. Por eso es que al inicio del podcast mencionábamos, aprende a decir no, basta, y recupera el control de tu vida, porque mientras tú seas un súbdito, estarás cediéndole el control de tu vida a alguien más siempre va a estar decidiendo por ti. Y Hugo, esto al final, ¿sí? Sí, perdón, justamente creo que describes una situación muy interesante porque ahora se me viene a la cabeza, ¿no? Cuando esta persona que te está pidiendo tantos favores, que es este tirano, puede llegar a ser tal vez tu jefe, puede llegar a ser tal vez una persona que está en un puesto tal vez de trabajo por arriba de ti. O en una relación de pareja, Fabián. Incluso en una relación de pareja, lo que sea, pero ¿qué recomendarías a estas personas que, por ejemplo, se los ponen entre la espada y la pared porque tal vez el jefe les dice, oye, hazme este favor, o haz esto, o haz lo otro, y saben que no está dentro de tal vez lo que ellos quieren, incluso dentro de su contrato no los obliga a hacer ese tipo de cuestiones, pero saben que si les dicen que no, tienen el riesgo de perder ese trabajo, de perder esa seguridad? Entonces, aquí, ¿cuál es la solución? Creo que hay otro rol que nos ibas a comentar, porque hay 3 roles. Para allá vamos, exactamente. Okay, y tal vez ahí perfecto. encontremos la respuesta, porque es una pregunta muy compleja y que aparte no hay una respuesta que sea única como para todos los casos, ¿verdad? Claro. Pero creo yo que abordando el tema del tercer rol, podemos encontrar respuestas significativas, ¿te parece? Ok, excelente. Mira, el tercer rol es el único que es positivo dentro de estos 3 y es el rol del negociador. El negociador es aquel que está dispuesto a defender su territorio, está dispuesto a incluso expandir su territorio, está dispuesto a lanzarse con todo para lograr sus objetivos, para defender sus intereses, con una diferencia con el tirano, que reconoce que en el camino tendrá que negociar. Es decir, estará dispuesto a ceder algo. ¿Por qué? Porque sabe que todos quieren algo. Y claro. Este es como la primera pregunta que nosotros nos debemos hacer al momento de que queramos negociar. Debo de reconocer que la otra persona también quiere algo. Y una pregunta honesta, valiosa, útil es, ¿qué será lo que la otra persona quiere? Porque entonces es cuando nosotros reconocemos que tendremos que ser firmes para defender nuestra postura, aquello que no queremos negociar, y reconocer que tendremos que ceder algo, que aunque nos duela, consideramos que es válido hacer ese sacrificio si al final el resultado va a beneficiar a las partes involucradas. El resentimiento se empieza a gestar, Fabián, cuando nosotros cedemos algo que nosotros no estamos dispuestos o no queremos ceder. Por lo general tiene que ver con nuestros valores o con estos principios. Claro. Cuando nosotros cedemos nuestra postura respecto a estos principios es cuando nosotros sentimos que nos traicionamos a nosotros mismos. ¿Y de qué le sirve a un hombre ganarse el mundo si pierde su alma? No es una manera de decirlo, porque estos valores es lo que nos hace ser quienes somos. Y cuando nosotros estamos dispuestos a comprometer esos valores, cuando nos piden que mintamos, o que ocultemos, o que actuemos de manera deshonesta, irresponsable, que rompamos un compromiso, es ahí donde nosotros tenemos que ser bien tajantes y decir, esto no estoy dispuesto a ceder. En una relación de pareja, por ejemplo, yo puedo defender estos valores que acabo de mencionar, la fidelidad, la responsabilidad, el respeto, el compromiso. Sin embargo, debo de estar dispuesto a ceder cuestiones como diferencias en gustos o en apreciaciones. O sea, está bien que a lo mejor a mí me gustan las películas, no sé, de ciencia ficción, y a lo mejor a mi pareja le gustan las películas dramáticas.
o románticas. Sin embargo, si nosotros estamos conscientes en que no vamos a ceder nosotros nuestros valores, pero podemos ceder en que, ok, el día de hoy tú escoge la película, el día de hoy tú pon la música que tú quieras en el carro. Esas pequeñas cosas no nos van a hacer sentir mal porque no están vinculadas a estos principios, a estos valores que nos definen. Okay. Así que el negociador sabe qué es aquello que tiene que defender y que no está dispuesto a ceder, y reconoce que debe de ceder algo que no esté relacionado con estos principios. ¿Y por qué estaría dispuesto a ceder? Porque sabe que enfrente tiene a alguien que también quiere algo, y que para que esa persona pueda conseguir algo, también esa persona tendrá que estar dispuesta a ceder, y también tendrá que estar dispuesta a defender algo que quiere. Y entonces es aquí donde hablamos de esta relación que te mencionaba anteriormente entre coraje y consideración. Coraje para defender aquello que no estoy dispuesto a negociar, y consideración para estar dispuesto a ceder. A ver, si los dos cedemos algo, entonces podremos establecer un acuerdo y nadie se va a quedar resentido porque nadie renunció a algo que no quería ceder, ¿sí? Claro. Cuando nosotros no comprometimos esos principios, entonces nos sentimos a salvo y por lo tanto no nos quedamos resentidos. Y al final es cuando decimos, hicimos una excelente negociación. Y de ahí es donde parte gran parte de lo que es el respeto. Respetamos más a una persona que se respeta a sí misma, que está dispuesta a defender sus principios, que está dispuesta a defender sus intereses, a ir por lo que quiere, pero que al mismo tiempo es lo suficientemente flexible para ceder también algo. Y es ahí donde encontramos la negociación. Entonces, oye, ajá. Sí, sí, bueno, te voy a decir algo que me di cuenta ahorita justo con lo que me estás relatando, que no hemos tocado, y es que a veces el no va cuando te piden algo, cuando te exigen algo, etcétera, ¿no? Sino que también a veces hay actitudes de las cuales, por ejemplo, ¿no? Te llamaron de tal forma, te pusieron tal apodo, te hicieron tal acción que no te gusta, y creo que aquí también es un momento de poder también expresarte y decir, oye, eso no, justamente hablando del respeto que estás mencionando ahora, ¿no? Oye, esto no. También esta situación, este tipo de situaciones es donde también se usa pues esta cuestión de decir y de reconocer que eso no te gusta y de decir no, Hugo, es algo claro, y que no importa, y si la otra persona se ofende o algo, bueno, es que es ahí donde precisamente tenemos que ser... Está bien tratar de buscar las palabras que sean adecuadas, que sean amables, pero claro que puede llegar un momento en el que nosotros tengamos que ser muy tajantes para, por ejemplo, en el caso de que me platicabas, ¿no? De esta venta, de esta insistencia, ¿no? Ya abusiva. Llega un momento donde tú ya tienes que decir, no me interesa. Por favor, ya absténgase de buscarme, absténgase de llamarme. Y ahí tú estás precisamente definiendo límites. Porque mira, es difícil definir lo que es el respeto. Pero el respeto, si de alguna manera podemos explicarlo, es el reconocimiento y aceptación de esos límites que fueron establecidos. La falta de respeto es cuando tú ya pusiste un límite y no me importa y yo lo invado. Entonces ahí incurrimos en una falta de respeto. Y muchas veces nosotros creemos que alguien nos está faltando al respeto, pero nosotros no hemos establecido ese límite. Entonces, desde la perspectiva de la otra persona, puede ser que ni siquiera crea que nos está faltando al respeto. Si te dicen un apodo y tú no dices no me gusta, puede ser que la otra persona no sepa que te estás sintiendo mal con ese apodo. Y si nosotros no se lo decimos porque pensamos que la otra persona debería de saberlo, entonces ahí a nosotros nos está faltando establecer esos límites. Porque de ahí es donde va a partir la definición de hasta qué punto nosotros o las demás personas respetan algo. Primero es, el límite está establecido. Nosotros asumimos porque recibimos una educación de nuestros padres que nos dijeron, oye, no hagas a los demás lo que no te gustaría que hicieran contigo. Desafortunadamente no todos han recibido esa educación y por lo tanto pueden no reconocer o actuar de manera prudente
y pueden ellos expandirse. A lo mejor no necesariamente, Fabián, porque sean tiranos, sino porque desconocen que hay un límite ahí. Y cuando desconocen que hay ese límite, nuestra responsabilidad es defender ese territorio para decirle, oye, este territorio es mío. Oye, no me gusta que te expreses de esa manera. Te voy a pedir de favor, ¿sí? Que ya no me vuelvas a llamar, que ya no me vuelvas a buscar. Estamos estableciendo un límite. Y la persona entonces ahora muy probablemente ya se detenga porque ahora sí lo sabe. Ya en caso de que no respete, entonces ya podemos nosotros recurrir a otras medidas, ¿sí? Pero Claro. de entrada, muchas veces las cosas se complican porque asumimos que la otra persona debería de saber. Pero ya que tenemos un poquito más de conocimiento de cómo funcionan estas relaciones, sí será nuestra responsabilidad decir no, hasta aquí, basta. Y Claro. esto en el caso que me acabas de mencionar respecto a esto de los tiempos compartidos, porque están entrenados para eso. Y en Sí. el caso del trabajo, pues mira, cada quien tendrá, a lo mejor dentro del trabajo, incluso sus propios objetivos. Habrá quien no le moleste, a lo mejor, ir por el café del jefe. No, a lo mejor no considera que esté rompiendo un valor o un principio, y si esto llega a ser parte incluso de su propia estrategia para llegar a una posición arriba de la empresa, bueno, en la medida en la que sea parte de su estrategia y no sienta que está rompiendo un valor o un principio, pues tal vez lo seguirá haciendo y no necesariamente esté mal. Cuando ya te piden hacer algo, por ejemplo, oiga, por favor borre estos números y cámbielos por estos. Entonces ahí ya te están pidiendo que hagas algo deshonesto. Ok. Y si tú dentro de tus valores está la honestidad, la responsabilidad, congruencia, entonces, aun si tu trabajo estuviera en riesgo, ahí es donde realmente debe surgir el carácter de las personas y decir, estoy dispuesto a arriesgar mi posición porque no estoy dispuesto a ceder mis principios, que son los Claro. que me definen. Entonces, en estas situaciones de relaciones entre jefe y colaboradores, podemos abrir un abanico muy extenso. Sin embargo, creo que se resume a que el negociador debe de saber qué es lo que está dispuesto a ceder y qué es lo que no está dispuesto a ceder. Y es el mejor antídoto en contra tanto de los tiranos, y es a lo que puede aspirar el súbdito si quiere mejorar su posición. No tiene Claro. que convertirse en un tirano, no, tiene que convertirse en un negociador. Negociador. Claro. ¿Verdad? Claro, ¿Qué te claro. Sí, parece? creo que esta es una solución muy inteligente, lo que nos acabas de decir, y que estos roles como que nos dan un panorama más amplio y nos establece justamente eh, pues mucho de cómo poder solucionar estas cuestiones, tanto si eres un súbdito, si eres un empleado que están abusando de ti, etcétera, ¿no? Entonces, creo que, bueno, yo tenía la pregunta de cómo empezar a solucionar esto y creo que me la acabas de responder por completo, ¿no? Así es como empezamos poco a poco a solucionar esto, o no sé si tengas algunos tips por ahí para justamente... Para ya ir cerrando, ¿verdad? Bueno, no para cerrar, sino para concluir Ah, justamente con esto de cómo empezar a solucionar esto, ¿no? correcto. Pues Sí. mira, con mucho gusto. Te voy a mencionar 4 puntos que considero que son valiosos al momento en el que nosotros tengamos que estar dispuestos a defender ese territorio, a establecer esos límites, a decir basta o a decir no. Primero, Ok, debes de saber qué es lo que quieres. Y esta es una de las mejores preguntas que nos podemos hacer los seres humanos. ¿Qué es lo que realmente quiero? Luego, cuando te veas ante la necesidad de decir no y tengas este conflicto emocional, pregúntate, ¿qué pasaría si dijeras no? ¿Verdad? Es una pregunta ok. muy útil, Sí, claro. porque esto va a hacer que tu cerebro realmente encuentre o no evidencias sobre si hay consecuencias por decir no. Y te digo por experiencia, en la mayoría de los casos no vas a encontrar
evidencias reales que sean suficientes como para evitar decir ese no. En la mayoría de los casos vas a encontrarte con que pues realmente no pasaría mucho o no pasaría nada. Y Claro. entonces esto te puede ayudar a ser firme y decir esa palabra no. Tercero, ten en cuenta que te vas a lamentar más al final por no haber dicho no que por las consecuencias de que la otra persona a lo mejor se sienta mal. Es decir, puedes lamentar más un día despertarte 5 años más adelante y decir, ojalá hace 5 años hubiera dicho no y entonces hubiera evitado caer o llegar a este lugar en el que me encuentro. Claro. Eso es bueno. Y bueno, la recomendación final es que seas valiente porque nadie te va a recordar por haber elegido la opción más fácil. Claro. Y desde luego, decir no no es la opción más fácil. Sin embargo, debemos recordar, un ardiente sí a algo nos va a permitir decir un contundente no a todo lo demás, Fabián. Ok, excelente. Yo creo que esos tips son muy valiosos. Enfocándonos en cada uno de ellos para tomar esta decisión, creo que te va a llevar por el camino correcto. Y también creo que a veces justamente este tipo de decisiones que tomas cuando dices que no a algo, a veces son de las decisiones más importantes en tu vida porque justamente van ligadas a esto que nos dices del propósito y de tener que decir que no para poder llegar hacia donde quieres. Y no sé, Hugo, si tú tengas alguna historia, me gustó mucho la vez pasada cómo cerramos con una historia. Si tú tengas alguna historia justamente en esta cuestión de que tuviste que decir que no para llegar a ese camino que querías, para lograr eso que tanto deseabas y que realmente haya sido difícil para ti, pero aún así lo hayas logrado y haya salido esa valentía de ti y decir, no, esto no. Sí, fíjate que sí. Fíjate que A tengo una ver, historia que pues, para mí fue muy significativa en su momento, porque justo cuando decidí seguir mi propósito, justo cuando comencé hace 5 años, tenía yo muchas ganas de lograr lo que y de hacer lo que estoy haciendo. Sin embargo, tenía miedo. Tenía miedo porque ya lo hemos platicado, la incertidumbre, lo que todavía desconocemos, la posibilidad de que las cosas salgan mal. Sin embargo, tenía un ardiente sí a ese propósito. Curiosamente, justo cuando tomo la decisión de cambiar la actividad que venía realizando y podemos decir donde yo ya me encontraba en una zona de confort porque las cosas ya estaban funcionando casi por sí solas, sin embargo había un hueco en mí que me decía que hacía falta algo y que lo encontré en este tema del crecimiento personal. Justo cuando tomé esa decisión y tenía yo todavía miedo e incertidumbre, me hablan, recibo una llamada de la institución donde yo estaba dando clases, de esta facultad de administración, de contaduría de administración, ok, para ofrecerme la dirección de esta facultad. Esta, este ofrecimiento llega en un momento en el que yo tengo una incertidumbre, sobre todo económica, porque tenía muchas ganas. Sin embargo, acababa ya de dejar, de renunciar a la actividad previa que era la que me proporcionaba pues la mayor parte de mi ingreso. Entonces empezaba a enfrentarme a estas pequeñas piedras, a estos pequeños, pues no eran tan pequeños, a estos grandes obstáculos que claro, en algún momento te hacen preguntarte si tomaste la decisión correcta, si no sacrificaste demasiado, ¿no? Y en ese momento en donde había esta pequeña crisis, eh, imagínate que me ofrecen este puesto que iba a solucionar en su momento muchas de las necesidades, sobre todo financieras, que tenía. Sin embargo,
recuerdo todavía la llamada y recuerdo que estaba sudando frío porque sabía que si esto yo lo platicaba con otras personas me iban a decir, ¿qué te pasa? ¿Cómo rechazas una oportunidad así? ¿Estás seguro? Sin Claro. embargo, era ese ardiente, sí, era, a ver, recuerda cómo te sentiste cuando diste esa primera conferencia, recuerda qué te hizo sentir ese propósito. Por eso decía yo en los podcasts anteriores que tu propósito te debe de emocionar positivamente, debes de desearlo para que cuando se presente la tentación, cuando se presente otras oportunidades para hacer otra cosa, no sucumbas tan rápido porque en tu mente esté claro aquello en lo que te quieres convertir. Claro. Y eso fue lo que me dio fuerza. Yo me acuerdo que estaba, digo, hago esto porque estaba Estabas en la llamando llamada por por teléfono, teléfono claro. y recuerdo que todavía con la voz un poco como quebradiza, eh, le dije a la persona que me estaba haciendo el ofrecimiento, al secretario académico, y a propósito yo ya había leído este libro de cómo ganar amigos e influir en las personas, Claro. le dije, licenciado, no sabe qué agradecido me siento con usted, con la institución. Me siento honrado, me siento muy afortunado de que consideren que yo soy la persona que puede ocupar ese puesto y ser parte de los objetivos de esta gran institución. De verdad, me siento yo muy agradecido. Sin embargo, déjeme platicarle algo. Justamente hace unas semanas yo inicié un camino. Me conecté con un talento que es este camino maravilloso del desarrollo de las personas para impactar positivamente a nuestra comunidad, al mundo. Y creo firmemente que a través de ese camino es como yo voy a hacer un mayor bien a las personas. Y a pesar de que ese ofrecimiento que me hace sería, por supuesto, una opción envidiable para cualquier persona, me temo que en esta ocasión tengo que rechazar esa oferta. No porque no me resulte atractiva, de verdad, sino porque tengo muy claro lo que yo quiero lograr. Y en este caso, si yo le dijera que sí, estaría poniendo en segundo término aquello que es mi objetivo de vida. Y el secretario académico en ese momento me dijo, no, me siento yo pues agradecido con tu honestidad y me da gusto que la universidad cuente con personas que tengan objetivos claros y que sean congruentes en su forma de pensar y de actuar. Así que bueno, las puertas para ti siempre van a estar abiertas y bueno, no me queda más que desearte buena suerte, éxito en lo que acabas de emprender. Qué bueno. Y ya yo le dije, licenciado, muchas gracias. Gracias por la llamada, gracias por la atención y espero verlo pronto para darle las gracias en persona y darle un buen saludo. Y concluimos la llamada. Así Wow. fue como un ardiente sí me dio el poder para poder decir un contundente no. Wow. Entonces, El no que cambió tu vida, ¿cierto, Hugo? sí, sí, efectivamente, el no que cambió Es, mi vida. es una gran historia, la verdad. Es una gran historia de vida y un gran aprendizaje que nos puedes compartir a todos los que estamos también, pues, con esta incertidumbre tal vez de seguir un camino y de tener que rechazar algunas ofertas porque no van realmente con lo que queremos conseguir. Entonces, es una gran historia, Hugo. La verdad es que esto nos inspira, yo creo que a muchos, ahora sí, de aquí en adelante, definir realmente qué es lo que queremos y a partir de esos valores tener una respuesta contundente para cualquier ofrecimiento, para cualquier acción que nos haga alejarnos de eso que queremos, ¿no, Hugo? Entonces... Definitivamente, porque nadie, Fabián, nadie se va a interesar más
por tus propios sueños que tú mismo, ¿sí? Me Claro parece que que sí. fue Steve Jobs el que dijo, si tú no trabajas para conseguir tus sueños, alguien más te contratará para trabajar por los suyos. Así es. Entonces es esta claridad, esta conexión que tenemos con lo que nosotros queremos, lo que se puede convertir en un ardiente sí para un definitivo no hacia todo lo demás. Excelente. Pues bueno, Hugo, nos acabas de dar muchas lecciones realmente valiosas. Yo creo que a partir de este podcast tenemos mucho más claro cómo estructurar nuestra mente para poder tomar decisiones, no solamente para decir que no, sino para tomar esas decisiones que nos lleven al camino, porque creo que este es un tema que nos enfoca más hacia lo que queremos, ¿no? Que nos abre los ojos hacia darnos cuenta qué es lo que queremos. Así Y es. sí, en estas situaciones en las cuales te ponen a veces contra la espada y la pared, también se puede decir que no, si tienes claro esto. Entonces, Exactamente. yo creo que de aquí en adelante las personas que escuchen en este podcast estoy seguro que van a tener muy bien la estructura para poder decir que no. Van a saber cómo realmente poner límites, cómo hacerse respetar y cómo poder negociar, cómo poder negociar estas situaciones. Entonces, muchas gracias, Hugo. ¿Algún último mensaje que les quieras dar a todas las personas que llegaron hasta aquí, hasta este momento del podcast? De acuerdo. Pues miren, les recuerdo lo siguiente, nadie nos va a recordar por haber elegido la opción más fácil. Y se requiere valentía para hacer muchas cosas, pero sobre todo se requiere mucha valentía para ir por lo que quieres. De hecho, es mucho más fácil ser infeliz y desdichado que ser feliz. Porque para ser feliz necesitas plantarte a la vida y decirle, no me voy a ir hacia donde tú quieres. Es hacia acá, hacia donde yo quiero dirigirme. Y para eso necesito ser lo suficientemente valiente para decir no, para poner un límite, para decir basta a todo aquello que se interponga entre aquella persona en la que me quiero convertir y quien soy en este momento. Entonces, ahora sí que digan sí cuando sea sí y no cuando sea no. Bueno, pues muchas gracias, Hugo. Creo que es todo. Y Bien, ya solo Fabián. nos queda despedirnos. Muy bien. Pues Bien, muchas gracias. Gracias por tus preguntas. Gracias por ahora sí que todas estas esta manera que tienes como de inducir la respuesta que necesitas escuchar. sí, Muy bien, la creo verdad, que estamos muy complacidos por los logros sí, que la tuvimos verdad es que sí, en este podcast. claro que sí, al menos a mí me ha estado gustando y creo que ya nos empezamos a agarrar más la onda de Sí, cómo a responder realmente cosas valiosas para la gente que nos escucha, que eso es lo importante. que eso es lo importante. Entonces, muchas Ujú. gracias a todos los que nos escucharon y bueno, eso es todo. Hasta la Eso es próxima. todo. Hasta la próxima. Chao. Bye bye.